Queridos estudiantes, damos inicio a una nueva sesión, a la sesión 2, que tiene como título La Revolución Francesa. Sus dos docentes del área de Ciencias Sociales les da la bienvenida a esta nueva semana, el licenciado Mariano Cocha Vargas y la que habla, la licenciada Karina Mamani Villegas. Recordemos las recomendaciones importantes para lograr el propósito esperado de dicha sesión. Primero, tener una actitud positiva para poder lograr el aprendizaje esperado. Segundo, toda la concentración que es posible para que puedas entender la explicación de tu docente. Tercero, no te levantes del lugar porque así puedes perder la concentración. Muy bien, chicos, empezamos con esta nueva sesión que tiene como título La Revolución Francesa. ¿Cuál es la situación significativa? La situación significativa de esta sesión es que en una sociedad, en un país, nosotros debemos de contar con los principales derechos, que es la libertad, el derecho a la vida y especialmente en la justicia. Pero si nosotros retrocedemos el tiempo, a inicios del siglo XVIII, ¿no? Vamos a poder decir que en el continente europeo había una lucha constante frente a una actitud autoritaria, donde no se respetaba los derechos de la sociedad y donde la mayor parte del poder absoluto lo tenía el rey. Entonces, en este caso, la sociedad va a comenzar a realizar protestas frente a la situación que están viviendo, ¿no? Por eso es que nos vamos a atrever a poder responder las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿cómo evitar un conflicto cuando llega la violencia para que no haya pérdidas humanas y materiales? ¿Cómo uno debe evitar el conflicto para que no exista estas pérdidas humanas y materiales? ¿Es necesaria una revolución para que exista un orden social en un país? ¿Por qué crees? ¿Por qué sucede el autoritarismo y cómo se podría evitar, ¿no? ¿Y cuál es tu propósito? Tu propósito de esta sesión es interpretar críticamente fuentes diversas sobre la Revolución Francesa, identificando las contradicciones del sistema político. Ahí estamos hablando específicamente en Francia, el continente europeo. Antes de empezar con el tema que es la Revolución Francesa, primero vamos a definir qué es una revolución. Una revolución es una acción violenta en las diversas instituciones políticas, económicas o sociales de un país. Una sociedad se rebela por algo, ¿no? Tiene un motivo por el cual van a plantear una revolución. Pero para eso vamos a recordar un poco cómo se encontraba Francia a finales del siglo XVIII. Francia tenía una monarquía absoluta. ¿Qué significa absoluta? Todo el poder absoluto lo tenía el rey. Segundo, arruinada por el apoyo militar en la emancipación de las 13 colonias. Recordemos en la sesión 1. Las ideas ilustradas se imponen al antiguo régimen. Recuerden el tema de la ilustración, ¿no? Se podría decir el uso de la razón del ser humano. Por último, país sumido en una gran crisis financiera. Así se encontraba Francia en aquella época. Entonces ya ustedes van sacando sus conclusiones, cuáles han sido las causas por las cuales se realiza la Revolución Francesa. A tu lado derecho y ves dos imágenes. Vas a observar muy bien estas imágenes y te vas a responder oralmente. ¿Qué reflejan para ti estas imágenes? ¿Qué significa para ti? Ahí estás realizando la actividad de interpretación de imágenes. Muy bien, seguimos. Como ya hemos definido qué es una revolución, ahora sí nos vamos al tema en sí, Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Es un movimiento, ¿no?, que busca una transformación política, económica y social, donde su principal objetivo va a ser derrocar, eliminar al régimen absolutista,
¿no? Y donde van a querer establecer una democracia liberal en Francia entre en los años de 1789 a 1799. Son las fechas en donde se desarrolló esta Revolución Francesa. Las causas van a ser varias. Dentro de las causas económicas tenemos a la desigualdad tributaria. No todos pagaban el mismo monto de tributos. En el aspecto político, hablaba sobre una crisis del sistema absolutista. La máxima autoridad, el poder absoluto lo tenía el rey. En el aspecto social, la desigualdad social, así como lo has podido ver en el aspecto económico. Y en las ideologías, la influencia de las ideas liberales de la Ilustración. Recordemos el uso de la razón. A tu lado derecho, en la parte superior, vas a poder evidenciar una línea de tiempo, las etapas de la Revolución Francesa. Y dentro de cada una de las etapas, ¿qué es lo que sucedió en cada etapa de toda esta coyuntura de la Revolución Francesa? Tenemos a la sociedad. Mira, si tú ahí observas, hay una estratificación social, como encabezaba el rey y terminábamos con el tercer estado. Entonces ahí puedes ver tú que sí hay desigualdad social. Y a tu lado derecho vas a ver el presupuesto de la monarquía francesa en aquella época, donde se va a dar inicio a la Revolución Francesa. Mira los gastos civiles que ellos realizan, los gastos militares, la deuda, los impuestos directos e indirectos. Frente a esta estructura social, ¿había razón para la revolución? ¿Tú crees que habrán sido una de las tantas causas para que se lleve a cabo esta Revolución Francesa? En el Perú, en el siglo XXI, ahora, ¿habrá un grupo social que no pague impuestos? ¿Existirá alguna entidad, alguna empresa que está libre del pago de impuestos? ¿Cuál crees que es? ¿Y por qué crees que sucede esto? Ahora sí, vamos a hablar sobre las etapas de la Revolución Francesa. Hablamos de una asamblea constituyente. Vas a poder leer esta lectura donde tú puedes evidenciar la participación de la nobleza, la participación del clero y que todo se va a llevar a cabo en Francia, ¿no? Teniendo en cuenta el protagonismo del rey. Vas a poder leer estas pequeñas lecturas y cuando terminas de leer vas a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué la nobleza y el clero querían la votación por el estamento? ¿Cuál era su principal fin? ¿Por qué crees que hubo disidentes de la nobleza y el clero? Recuerda que tus respuestas tienen que ser bien fundamentadas. Tú puedes visualizar las dos imágenes y con las imágenes puedes sacar más información que te va a ayudar a lograr una buena respuesta. Después de observar el segundo video que se te envía en link en tu ficha de trabajo, vas a poder evidenciar un aspecto muy relevante, la aprobación de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, donde va a tener una idea muy peculiar y va a estar basado en algunos principios, como por ejemplo la igualdad entre las personas, la libertad y la fraternidad. Además se va a organizar el territorio de la mejor manera para poder administrar bien a los lugares correspondientes. También vamos a poder decir que ustedes evidencian la toma de la Bastilla, ¿no? Donde ustedes en el rey Luis XVI y su familia, frente a esta situación, van a intentar fugar, ¿no? Pero al final van a ser ellos capturados. Vamos a poder evidenciar frente a esta lectura, lo vas a tener que leer bien, recuerda, para poder resolver estas preguntas. ¿Por qué es un complot aristocrático? ¿Por qué crees? ¿Por qué se le denomina así? ¿Qué es una asamblea legislativa? ¿Será lo mismo una asamblea legislativa que una asamblea constituyente? ¿Es lo mismo? ¿Son los mismos términos? Nos encontramos en un nuevo periodo, el periodo del terror. Este periodo va a ser liderado por Robespierre, que se va a realizar en la convención. En esta convención va a ser acusado por traición el rey Luis XVI y va a traer como consecuencia que va a ser ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793.
Tal hecho va a provocar y va a traer como consecuencia la formación de la primera gran coalición europea contra Francia. Luego se van a integrar Austria y Prusia y continuamente sería España y Gran Bretaña. Después que tú vas a leer esta pequeña información, te vas a responder la siguiente pregunta. ¿Esta marcha contra la revolución está bien? ¿Por qué estaría bien? Sí, no y por qué. Recuerda que las imágenes que estás observando también te puede ayudar a ampliar un poco más tu información. Se te está enviando un segundo link para complementar la información y puedas resolver como debe de ser tu ficha de trabajo. Luego de haber observado detenidamente y con mucha concentración el segundo video, vas a responder a las siguientes interrogantes. ¿De qué trata el video? ¿Cómo se encontraba Francia según el video? ¿Qué es la ilustración para ti? ¿El video para ti es positivo o negativo y por qué? ¿Cuál crees que fueron las causas principales y consecuencias de la Revolución Francesa? Recuerda que estas preguntas te van a ayudar a comprobar si realmente has entendido el video, que será de mucha utilidad. Luego que hayas terminado de ver los dos videos y haber resuelto la ficha de trabajo, vas a realizar y te vas a responder estas preguntas de metacognición. Recuerda que son preguntas para que tú te des cuenta cuánto has aprendido en esta sesión. Las preguntas son: ¿es necesario que haya una revolución para lograr un orden social? ¿Por qué? ¿Por qué sucede el autoritarismo y cómo se podría evitar? La Revolución Francesa, ¿cómo ha repercutido para la sociedad peruana, o sea, para nosotros? ¿Habrá alta burguesía en la actualidad en nuestro país o en otros países? ¿Por qué? Son preguntas que tienes que responderte y yo sé que lo vas a hacer. Gracias. Recuerda que este tema es muy importante, porque gracias a la Revolución Francesa, ellos nos van a dar un modelo para nosotros poder por fin lograr nuestra independencia, ¿no? Recuerda, querido estudiante, que tú desde tu hogar y tu maestra desde también su hogar, seguimos perteneciendo a la familia bonifacina y por ende debemos de tener en alto nuestro gran lema. Ser bonifacino es compromiso de honor. Con nosotros será hasta la otra semana, esperando que este tema haya sido a tu agrado y hayas entendido. Cuídense mucho y recuerden que la puntualidad es bien importante.